Buenos días, señores. Nos vemos de nuevo para grabar la segunda parte de Isabel II de España. Es sábado 4 de diciembre de 2021, las 12:45 del mediodía en la ciudad de Madrid. Bueno, esta es la continuación del video anterior. Estábamos hablando de Isabel II de España en el contexto de las revoluciones liberales del siglo XIX. Bueno, reinado de Isabel II. Etapas. Ya no hay regente, ya ella fue considerada mayor de edad y gobierna ella. Vamos a hablar de la década moderada, que va de 1844, en este momento tiene 14 años Isabel, hasta 1854. Y el jefe de gobierno es Narváez, que como dijimos es un moderado y ligado a la Unión Liberal. Bueno, basada esta década moderada, gobernada por Narváez, en el contexto del reinado de Isabel II, pues está basada en los principios políticos del liberalismo doctrinario, que en el video anterior enumeramos esos principios. Algunos de ellos eran el orden, o son el orden, la autoridad, la restricción de la participación política solamente a las clases respetables, es decir, así mismo lo decían, está restringida la participación política solo para las clases respetables, es decir, sufragio censitario, ¿no? Y basado también en la represión de los intentos revolucionarios de los progresistas. Vuelvo a decir que Narváez era un moderado. Hay un predominio social, económico y político de la burguesía agraria en este periodo, en esta década moderada que va del 44 al 54. La corona y parte del ejército garantizaban el sistema, llegando incluso, si hacía falta, al fraude electoral. Principales actuaciones, otra constitución más, la Constitución de 1845, que recoge casi todas las ideas del liberalismo moderado. El concordato con la Santa Sede en 1851, mediante el cual la Iglesia recibe un trato de privilegio. La estructuración de un Estado liberal centralizado, la estructuración de un Estado liberal centralizado, uniformado y jerarquizado. En esta etapa se crea la Guardia Civil en 1844 para mantener el orden público. Hay una reforma fiscal y de Hacienda en 1845, conocida como la Ley Mon-Santillán o simplemente Ley Mon. Los dos, tanto Mon y Santillán, la redactaron, pero es conocida casi siempre como Ley Mon de 1845. La administración local y provincial centralizada y controlada por el gobierno. Esto se decreta en 1845. Un código penal único de 1851. La creación de un sistema nacional de instrucción pública, el primero, en 1843, algo así. No recuerdo bien la fecha. La creación de un sistema nacional en 1845, de instrucción pública, la ley de Moyano, 1845, así se la llamó. Esto es muy importante. Por primera vez el Estado se hace cargo de la educación del pueblo. La implantación de un sistema único de pesos y medidas
y la elección del sistema métrico decimal. Esto parece una tontería, pero hacía falta. Hay una actuación arbitraria y excluyente por parte de ciertas camarillas. En 1852 ocurre la llamada deriva de Bravo Murillo. Tenemos también una estación de metro en Madrid llamada Bravo Murillo. Entonces, la deriva de Bravo Murillo, que ocurre en 1852, consiste en una propuesta de reforma constitucional. Esta reforma no era otra cosa sino una dictadura, no planteaba otra cosa sino una dictadura tecnocrática y una suspensión de cortes. O sea, muy al estilo Fujimori. Bueno, esta dictadura tecnocrática de Bravo Murillo, esta idea de Bravo Murillo, contó con la oposición por parte de los moderados y con un aumento del descontento social, como era de prever. La Guardia Civil fue una creación muy importante porque llevó la presencia del Estado a todo el territorio nacional, a todo el territorio español. Realmente el Estado español y la monarquía española no tenían una presencia en todo su territorio. La comenzaron a tener después de la creación de la Guardia Civil. La Guardia Civil estaba presente en todo el territorio español. Y eso era en realidad, eso demostraba que el Estado estaba presente en todo el territorio español. La Guardia Civil fue una recreación en España de la germandería francesa. Es decir, la creación de la Guardia Civil se inspiró, en la germandería francesa. La ley Moyano, la de la instrucción pública por parte del Estado, no acaba con el analfabetismo. En el año 1900, por ejemplo, hace 121 años, el 65% de los españoles era analfabeto. 65%. Ahora, esto no quiere decir que fuesen incultos. Había una gran cultura popular y una gran cultura oral. De forma oral se transmitían obras literarias y muchísimas otras cosas, y había gente que no sabía leer y escribir, y en las ferias, en las ferias de los pueblos, de las aldeas, en las recreaciones de épocas antiguas, estos actores improvisados y totalmente analfabetos recitaban completamente su parlamento. Es decir, que este analfabetismo no significaba incultura necesariamente. Era simplemente no saber leer ni escribir, pero no significaba incultura, como sí sucedía en otras partes del mundo. La ley Mon, de la que ya hemos hablado, que hace una reforma fiscal y de Hacienda, senta las bases de la hacienda pública moderna, por fin. Y el Ministerio de Hacienda sustituye eso llamado la Casa de Aduanas. Y, muy importante, se instaura la peseta como moneda nacional. La peseta no existía. España fue uno de los últimos países europeos, o quizás el último, en tener una moneda, una sola moneda. Pues en este periodo se instaura la peseta como moneda nacional. La ley Moyano, que es la de la educación, la idea fue de Claudio Moyano, que es un personaje muy interesante, pero no nos vamos a detener en él
salvo por lo que tuvo que ver con esta ley, ¿no? Él crea la primera ley educativa de España y es una ley copiada de la Segunda República Francesa. Como pueden ver, durante el reinado de Isabel II pasaron muchas cosas, pero también se hicieron muchas cosas. Luego viene el bienio progresista, que va de 1854 a 1856. Yo cuando leo tanto sobre progresismo para hacer estos videos, siempre recuerdo que Capriles Radonski decía, yo soy progresista. ¿De qué progresismo estaría hablando Capriles Radonski? Del progresismo español del siglo XIX. Porque no hay que olvidar, estoy hablando de Venezuela en este momento, que Capriles Radonski, es polaco por parte de padres, de ascendencia polaca por parte de madre, Radonski. Pero los Capriles son descendientes, pero por parte de los Capriles, descendientes de españoles, ¿no? No sé si tendrá que ver con eso el hecho de que él se declara progresista. Bueno, bienio progresista, 1854-1856. En 1854 es un golpe de Estado conocido como la Vicalvarada, con B corta, o V. Hay un golpe de Estado, repito, en 1854 llamado o conocido como la Vicalvarada. Hay un pronunciamiento militar de Vicálvaro, un militar, al que se unen unionistas y progresistas y es dirigido por O'Donnell. Se hace el Manifiesto de Manzanares, que creo que fue escrito por Cánovas del Castillo. Hay revueltas urbanas, progresistas y demócratas, y esto conduce al gobierno de Espartero. Principales actuaciones en este bienio progresista. El proyecto de constitución de 1856 non nata, una constitución que no nació nunca. E iba a ser una constitución progresista. El proyecto se anda por allí en los archivos, 1856. La restauración de la milicia nacional y la ley de ayuntamientos electivos, elecciones para elegir alcaldes. Medidas económicas para impulsar la industrialización y el capitalismo. Desamortización de bienes de ayuntamientos, la famosísima desamortización de Madoz de 1855, muy estudiada por los economistas españoles. La desamortización de Madoz, termina con Z, de 1855. La Ley General de Ferrocarriles de 1855, también muy importante. La Ley de Sociedades Bancarias, no menos importante. Y la ampliación de la red de carreteras, nuevamente, no menos importante. ¿Hubo crisis en ese bienio? Sí. Hubo una gran conflictividad social debido a las crisis de subsistencias y a la falta de legislación laboral. En esta época hubo hambrunas en España. Cataluña protagonizó las primeras huelgas obreras y se inicia el movimiento obrero en España y se inicia en Cataluña. Castilla y Andalucía contemplan levantamientos campesinos. Castilla, pero sobre todo Andalucía, era y es un territorio de señores feudales. Todavía actualmente el feudalismo, los grandes feudos inmensos, están en Andalucía. Bueno, entonces Castilla y Andalucía pues tienen que observar levantamientos campesinos importantes y hay motines populares urbanos. Para colmo de esta crisis social, hay una división entre la coalición gubernamental.
Esta coalición la formaban progresistas y Unión Laboral, que ya dijimos que era, pues hay una división de esta coalición y eso produce la dimisión de Espartero, lo que conduce al gobierno de O'Donnell, que pertenecía a Unión Liberal. Esta gripe no se quita nunca. El lunes cumplo 15 días con esta gripe. Es horrible. Bueno, ahora viene la vuelta al moderantismo. Entre 1856 y 1868. Hay un gobierno de la Unión Liberal, de O'Donnell, como ya lo dije, entre 1856 y 1863. Hay estabilidad política por la prosperidad económica. Hay un auge de ferrocarriles, hay un auge del comercio internacional, comercio internacional a través de Vigo, Coruña, Asturias, un comercio que se realizaba por mar. También hay un auge, hay una prosperidad económica debido a las minas de Despeñaperros. De Despeñaperros hablé en el video anterior, o en el anteanterior, no me acuerdo. Y la revolución industrial se puede decir que llega por fin a España plenamente, ¿no? Y hay una política exterior activa, se reactiva la política exterior. Puntualmente, España pretende hacerse con Portugal, menos mal que esa idea dura poco, pero España se involucra en Indochina. La parte que le correspondía a España es esta palabra que tanta risa le da a mucha gente, ¿no? La Conchinchina. Bueno, entonces España se involucra en Indochina, donde estaba metida Francia, ¿no? Y en España se habla de la Conchinchina. España se involucra en México. España quiere volver a ser imperio porque México ya era libre. Y España hace expediciones a Marruecos. Es decir, España en esta vuelta al moderantismo revive sus aspiraciones imperiales. Hay gobiernos moderados como el de Narváez de 1863 a 1868. Hay una forma autoritaria de gobierno al margen de las cortes. Hay una fuerte represión de la oposición. Hay represión de las protestas estudiantiles de estudiantes universitarios. En 1865, donde se produce la Noche de San Daniel, muy famosa, búsquenla en Google, hay una represión del pronunciamiento de sargentos progresistas y demócratas del cuartel de San Gil en 1866 y hay fusilamientos. Los fusilamientos nunca caen bien. Estos fusilamientos le dan inmediatamente una gran impopularidad a Narváez. Por otra parte, estos fusilamientos producen la oposición de los unionistas. Tanto los fusilamientos como el pronunciamiento de los sargentos. El pronunciamiento cae mal, pero los fusilamientos también. El pronunciamiento molesta mucho a los unionistas y le da mucha impopularidad a Narváez. Y la forma como lo resolvió con fusilamientos tampoco quedaron muy satisfechos, ¿no? Por lo tanto, aumenta la influencia popular de progresistas y demócratas. Hay una crisis de subsistencia en 1866 y una crisis de moderantismo que
que es el periodo que estamos viviendo, el movimiento político que está gobernando, ¿no? Es decir, había hambre y este movimiento político de moderantismo estaba en crisis, ¿no? Por lo tanto, no hay más remedio que hacer un pacto. El pacto de Ostende, muy famoso, el pacto de Ostende en 1867. Esto fue un pacto entre demócratas, progresistas y unionistas. Y fue un pacto para derrocar a Isabel II. Todas las fuerzas liberales y progresistas se unieron para derrocar a Isabel II. A O'Donnell se le acusó de neoimperialista. Bueno, y lo fue. Esto de intentar conquistar Portugal, de meterse en Indochina, de regresar a México, de hacer incursiones en Marruecos, pues sí que era neoimperialismo, ¿no? Bueno. Luego viene el llamado sexenio democrático, entre 1868 y 1874. Son años de experimentación política, porque ¿qué sabía España de gobiernos libres, de democracia, de república? Nada. Fueron años de experimentación política, años de locura, años de insensatez. Estuvo la batalla de Alcolé, el golpe de Estado en Cádiz. Cuando dan el golpe de Estado en Cádiz, la reina está de vacaciones en el norte de España. El Ayuntamiento de Madrid se declara en junta y se crea un gobierno provisional. El sexenio democrático fue una cosa muy desordenada, muy experimental. Vamos a ver cómo lo explico. Aquí tengo un diagrama. Hay una crisis industrial. Vamos a hablar primero de eso, ¿no? Que tiene, digamos, dos ramas. La crisis financiera, o mejor dicho, hay una crisis industrial a la cual se le suman posteriormente, muy poquito después, una crisis financiera y una crisis de subsistencia. Estas tres cosas, crisis industrial, financiera y de subsistencia, es una cuestión económica, ¿no? Y forma parte de las causas de lo que va a ocurrir a nivel político. A nivel político, ¿qué ocurre? Un desgaste del gobierno moderado, una organización de la oposición y el pacto de Ostende del que acabamos de hablar. Tenemos diversos periodos. Un periodo que es septiembre de 1868, un periodo que va de 1868 a 1870, otro periodo que va de 1871 a 1873 y otro periodo que va de 1873 a 1874. Hay una revolución de 1868, la de septiembre de 1868, que se debe, es una respuesta política a lo que dije antes, a la crisis industrial, financiera y de subsistencia. Esta revolución de 1868 hace que haya un pronunciamiento en Cádiz, el pronunciamiento de Cádiz. Este pronunciamiento de Cádiz hace que se forme una junta. Estas juntas producen la victoria de Alcolea, que fue una batalla, y el exilio de Isabel II. Entre 1868, ya en 1868 no está Isabel II, ya se va al exilio. Entre 1868 y 1870 hay un gobierno provisional donde hay miembros de la Revolución del 68. Este gobierno provisional da paso al gobierno de Prim. Este gobierno de Prim da paso
a la Constitución de 1869, otra constitución más, y cuando tenemos esta constitución ya redactada y promulgada, resulta que no hay rey, y entonces se procede a la búsqueda de un rey. Y esto trae problemas entre los republicanos, los campesinos y los obreros. Problemas y diferencias, ¿no? Entre 1871 y 1873 está la monarquía de Amadeo de Saboya. Ya dijimos que buscaban un rey, pues había muchos candidatos y terminaron escogiendo a Amadeo de Saboya, que era el candidato de Prim. Amadeo de Saboya viaja desde Italia a España para tomar posesión del reino, pero cuando llega a España habían asesinado a Prim. Esto trae problemas. Se dice que el asesinato de Prim lo planificó intelectualmente otro de los que era candidato a monarca y que no le gustó que Amadeo de Saboya se erigiera como rey, ¿no? El asesinato de Prim trae problemas. Viene la Tercera Guerra Carlista. Además está la Guerra de Cuba, la última colonia que le queda a España en América. Hay protestas de obreros y republicanos en la península. Hay una división gubernamental y el rey Amadeo de Saboya renuncia. Y tenemos el periodo que va de 1873 a 1874, la Primera República. Se habla mucho de la Segunda República y poco de la Primera, porque es que llamarla República, bueno, sí, vamos a llamarla República, porque es un consenso llamarla República, pero fue algo muy extraño. Surge la Primera República y surge como una república federal. Hay varios presidentes y varios gobiernos. Mencionemos algunos de los presidentes y gobiernos. El gobierno de Figueroa, el de Pi y Margal, el de Salmerón, el de Castelar. Y Pavia, en 1874, da un golpe de Estado. Luego de este golpe de Estado, colocan en el poder a Serrano. Serrano gobierna sin las Cortes. Es decir, sin el Congreso y sin... Gobierna Serrano sin las Cortes y hasta pretende coronarse rey de España. Por supuesto que no lo logra, ¿no? Después del golpe de Estado de Pavia, que coloca a Serrano en el poder, hay un pronunciamiento de Martínez de Campos. Este pronunciamiento busca la restauración borbónica. Isabel II era una Borbón. Y el 8 de diciembre, el príncipe Alfonso es llamado a reinar. Es decir, se busca al próximo Borbón. Y el príncipe Alfonso es llamado a reinar. Reina en una monarquía parlamentaria. Las Cortes se eligen bajo sufragio universal. Se crea una constitución. Y en las Cortes, en el sufragio, ganan los demócratas. Y bueno, a la búsqueda de un rey, ya tenemos rey, Alfonso. Alfonso 1874-75. Este es Alfonso XII, ¿no? O el 13. El 12, ¿no? Bueno, vamos a verlo. No, el Alfonso XIII gobierna hasta el 31 del siglo XX. No puede ser el 13, debe ser el 11, pero vamos a ver.
Sí, Alfonso XII, voy a leer la Wikipedia. No, no es la Wikipedia, es otra cosa más. Alfonso XII de España, apodado el Pacificador, fue rey de España entre 1874. Sí, es el Alfonso XII. Es decir, no el abuelo, sino el bisabuelo de Juan Carlos I, el tatarabuelo del actual rey Felipe VI. El tatarabuelo de Felipe VI. Leamos. Alfonso XII de España fue rey de España entre el 74 y el 85. Estamos hablando del siglo XIX. Hijo de la reina Isabel II y presuntamente del rey consorte Francisco de Asís de Borbón. Dice presuntamente porque seguramente están dudando de la fidelidad de la reina, ¿no? El inicio de su reinado puso término a la Primera República y dio paso al periodo conocido como la Restauración. Sí, esta búsqueda del rey se tropiezó con Alfonso y el príncipe Alfonso se convierte en Alfonso XII. Mi madre nació bajo el reinado de Alfonso XIII. Bueno, Amadeo de Saboya, que fue el rey anterior, era el candidato de Prim. Vamos a decir una cosa muy importante. Los reyes de España no se coronan, se proclaman. Decir se coronó Felipe VI es un error gravísimo. Hay que decir se proclamó rey Felipe VI. Aunque lleve una corona encima, eso da igual. Se proclaman, no se coronan, como en otros países. Bueno, Amadeo de Saboya, rey anterior a Alfonso XII, tuvo un grave problema cuando llegó a España porque Prim había sido asesinado, ya lo dijimos, ¿no? Ahora, con la muerte de Prim ocurre algo muy malo y es que se pierde el consenso. O como diría Carlos Andrés Pérez, la concertación. Se pierde el consenso. Prim era un republicano, a pesar de que tenía candidatos que eran reyes. Prim fue el gran hacedor del consenso, ¿no? Y con la muerte de Prim, con su asesinato, Amadeo de Saboya tuvo dificultades enormes, incluso dificultades para integrarse en la sociedad madrileña. Los nobles no lo invitan a sus salones. Los cortesanos madrileños son todos borbónicos y no lo quieren. Amadeo de Saboya, para colmo, sufre 3 atentados, 3 intentos de asesinato y presenta a las Cortes una carta dimitiendo, abdicando. La carta se lee en sesión solemne de las Cortes y el Senado y las Cortes juntas, las Cortes eran monárquicas, y el Senado y las Cortes juntas en sesión conjunta, cosa que prohibía la Constitución, proclaman la República. Hay un gobierno provisional porque no hay constitución republicana al principio. Hay hasta 4 presidentes de las Cortes en menos de un año. No presidentes de la República, eso no existe. No hay presidentes de la República, de las Cortes, y actuaban como presidentes de la República. Viene el golpe de Estado de Pavia, que ya lo hemos mencionado, que no elimina la República, pero las Cortes se disuelven. Tampoco proclaman la monarquía ni un gobierno militar. En realidad no proclaman nada. Se le entrega el gobierno al militar Serrano, cuyo propósito era acabar con las guerras. Hay inestabilidad política, inestabilidad social, 3 guerras civiles sincrónicas. La primera, la guerra de independencia con las colonias caribeñas, Cuba y Puerto Rico, que todavía eran colonias de España. Se consideraban parte de España y se consideran guerra civil. Se considera la guerra de independencia tanto de Cuba como de Puerto Rico como una guerra civil española, o como 2 guerras civiles españolas. En un frente están estas 2 guerras civiles de independencia, Cuba y Puerto Rico.
lo que llamamos la Guerra Larga, porque duran 10 años. En segundo lugar está la Tercera Guerra Carlista, hasta 1875, cuando llega Alfonso XII al poder. En tercer lugar está la Guerra de los Cantones. El Cantón de Cádiz ha pedido la independencia y el Cantón de Cartagena pide su unión nada menos con el Reino Unido. Y demanda una carta a la reina Victoria porque se quiere anexar al Reino Unido. Menorca, por cierto, estuvo tiempo bajo dominio británico. Los cantones debieron ser controlados y para controlarlos hubo mucho derramamiento de sangre. Debido a esto, al enorme derramamiento de sangre que hubo para controlar los cantones, y que se le atribuye el hecho de que la república que se declaró era federal, es por eso que en España hablar de federalismo causa salpullidos y de todo. Aquí no se puede hablar de crear un Estado federal o se arma un zaperoco. Pedro Sánchez varias veces habló de crear un Estado federal. De hecho, aquí ni siquiera se habló durante la transición de crear un Estado federal que hubiese sido lo lógico, sino que se inventó aquello del Estado de las autonomías, que es lo que tenemos en España hoy en día. Pero ¿qué es el Estado de las autonomías? Es un Estado federal disfrazado. Serrano no llega a ser rey, como dijimos, era un militar que pretendía ser rey, pero no lo consigue, y se proclama Alfonso, que se convierte en Alfonso XII, el tatarabuelo de Felipe VI. Y esto de controlar a Serrano para que no quiera ser rey y de convertir a Alfonso en Alfonso XII se logra gracias a Cánovas del Castillo. Hay una calle, Cánovas del Castillo, en Madrid. La mayor parte luego esta idea loca del Cantón de Cartagena de unirse a Gran Bretaña era terrible y por eso hubo tanto derramamiento de sangre para controlar al cantón de Cartagena. Esto de los cantones, por cierto, fue copiado de Suiza. El cantón de Cartagena tenía que ser controlado. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la flota militar española estaba anclada en Cartagena. La segunda mayor parte de esa flota estaba en Cádiz y la tercera en Coruña, pero el grueso de la flota española estaba anclada en Cartagena y no se podía permitir que se anexaran al Reino Unido. Y bueno, este es un repaso muy somero del reinado de Isabel II. Visto como un reinado europeo dentro de Europa, ¿no? Pero habrá videos donde hablemos de todos estos reyes que he hablado antes y de Isabel II y sus políticas hacia las posesiones que tuvieron en lo que hoy en día es América Latina, Iberoamérica, Hispanoamérica. Bueno, les habló Concha Seijas, que tiene la gripe, la tiene mal. El lunes cumplo 15 días con la gripe, tengo dolor de oídos. Son las 13:24, la 1:24 p.m. del sábado 4 de diciembre de 2021. Espero hayan aprendido algo con este video de Isabel II de España. Hasta luego.